murieron en mis manos, es decir, yo los vi cuando ellos dieron su último suspiro y el hombre me habla y me dice, vengo aquí para que hagas un pacto conmigo. Para los que no me conocen, mi nombre es Rafael Alberto Montero Romero. Yo soy nacido en la ciudad de Barranquilla, criado en un barrio muy popular llamado el barrio Las Nieves. Soy el segundo de dos hermanos, casado. Estoy casado con una hermosa mujer llamada Maylen Vanessa Puello Bello, a quien le envío un saludo desde esta plataforma. Pertenezco a este precioso ministerio, La Vid Verdadera, en cabeza de nuestros apóstoles, amén, Carmen, que también les enviamos un saludo muy especial. Amén. Les estimamos, les amamos como nuestros padres espirituales. Así es. Y bueno, estamos ejerciendo en la iglesia para la gloria y honra del Señor. Somos pastor evangelista. El Señor nos ha mantenido en la gracia durante 16 años, desde que nos convertimos al Señor. Hemos estado predicando. Secularmente, yo estudié electricidad. Eso es lo que el Señor me ha dado la oportunidad de trabajar. Y estamos allí, en las manos del Señor. Dios me dio la oportunidad de conocerle desde muy joven. Yo asistí a la iglesia desde que tenía 15 años. Tengo 35 años hoy. Muy jovencito asistí a la iglesia. Pero nací en un ambiente muy hostil, en un ambiente bastante fuerte, porque yo era de una casa de familia. Entonces, en la casa vivían mis abuelos, donde yo vivían unos 3 tíos conmigo. Éramos mis 3 tíos, más mi familia y mis abuelos. El negocio que tenía mis abuelos era una cantina. Mi abuelo tenía un picó, él colocaba el picó, vendía sus cervezas, y ahí llegaba toda clase de gente a la casa. Era muy popular, el apellido Montero era muy popular en el barrio Las Nieves debido a mi abuelo. Y bueno, eso era todos los fines de semana. Jugaban dominó, a veces se formaban muchas riñas, muchas peleas. Pero lo que nunca se imaginaron quizás mis abuelos es que digamos así, que los clientes número uno serían sus propios hijos. Mi papá, mis otros 3 tíos, 4 tíos, ellos empezaron a ser adictos al alcohol. Yo tuve pues una adolescencia donde tenía muchas carencias, porque muchas veces mi papá se gastaba el dinero que era para nosotros, muchas veces se lo gastaba pues en su adicción al alcohol, una adicción que él no podía controlar. De hecho, en muchas ocasiones, me acuerdo que estando muy pequeño, mi mamá nos mandaba a mí, a que fuera al billar, a que fuera a esos lugares. Y yo iba a donde estaba mi papá y teníamos que sacarle el dinero, sacábamos el dinero, porque nosotros sabíamos que si no se lo sacábamos allí antes del viernes o el viernes por la noche, sabíamos que se lo iba a gastar y que nos iba a dejar sin nada. Vivíamos en una zozobra, en medio de la pobreza. Mi papá llegaba borracho y coincidía con otros tíos que llegaban borrachos y se formaban pleitos, peleaban entre ellos, y eso generaba un temor, una zozobra en mí, que a veces llegaban los sábados por las noches y yo tenía miedo. A veces yo me acostaba y tenía miedo,
que se formara una riña entre ellos y algunos terminar heridos, como en varias ocasiones pasó. Desde que tengo uso, o sea, desde que tenía uso de razón, siempre la casa donde viví o sea, era una casa donde tenían esa adicción al alcohol. Ellos, cada fin de semana, ellos bebían. Si había un fin de semana que no bebían, era muy extraño. Había una vecina, la señora Ormelina, que ya partió con el Señor. Ella me empezó a llevar a la iglesia desde los 15 años. Pero digámoslo así, de esta manera, que yo no me afirmé con el Señor, simplemente iba por ir. Mi vida empezó a cambiar cuando hubo una vecina que ella asistía a una iglesia en el barrio de La Unión, la señora Ruz, a quien estimamos, bendecimos y bueno, estamos muy agradecidos con ella. Ella hizo una célula en diagonal a mi casa, una célula de oración. Y enviaron un evangelista de la iglesia, llamado Fabián, a que también amamos y agradecemos por todo lo que hizo. Y me acuerdo yo que me invitaron a la célula. Yo recuerdo que, bueno, yo llegué a la célula por primera vez, le escuché predicar, y cuando yo le escuché predicar, algo cambió en mi vida. Es decir, la semilla que él plantó ese día en esa célula, a mí me trajo una paz tan especial, que yo salí literalmente como transformado de esa célula. O sea, solo un mensaje, una célula. Y cuando yo salí de ahí, salía hablándole a mis amigos de lo que había escuchado. A mí no me gustaba tomar, yo no tomaba, yo no iba a fiesta. Yo era un muchacho que tenía muchos sueños. Yo quería ser futbolista. Entonces, en ese tiempo se manejaba mucho la disciplina. Y bueno, siempre los profesores que teníamos siempre nos decían: tienen que acostarse temprano, tienen que hacer ejercicio. Para decirlo de esta manera, que el fútbol fue como el gancho, fue como la estrategia que Dios usó para que yo estuviera mi mente ocupada en algo y de pronto no me dejara influenciar por lo que en mi misma casa yo veía. Y no solamente en la casa, sino en el barrio y todo el entorno en el cual yo estaba rodeado. Entonces, cuando yo llegué a la célula, yo salí de allí cambiado, de tal forma que empezaron a verse frutos en mí. Tenía yo 17 años. Me acuerdo yo que en una de esas células dieron como tarea memorizar 4 versículos de la Biblia. Y bueno, éramos como 8, 10, no recuerdo bien, que asistíamos a la célula. Y bueno, yo me tomé tan en serio la tarea, que yo me memoricé los 4 versículos de la Biblia. Incluso yo conservaba el papelito, pero ya de tanto tiempo ya se deshizo. Pero, pero yo me tomé tanto que, bueno, ¿quién decía en la célula? ¿Quién se memorizó los 4 versículos de la Biblia? Y yo, bueno, yo me ponía de pie, decía: bueno, los versículos de la Biblia dicen esto, y me los memoricé. Y empezaban a poner más tareas. Bueno, ¿quién se atreve a dar un mensaje? Y yo tenía 17 años. Entonces yo preparé mi mensaje y me paré y hasta prediqué en la célula y todo. Ellos veían que había un propósito de Dios con mi vida, había como algo que Dios había colocado en mí. Empezaron a llevarme a la iglesia, empecé a ir a la iglesia, empecé a asistir a la iglesia, pero desafortunadamente no me hallaba en la iglesia. A veces yo, por ejemplo, yo quería acercarme a la iglesia y quería tocar que si la batería, quería que si alguien me enseñara el piano, o sea, quería sentirme útil dentro de la iglesia. Y muchas veces no tenía la ayuda, no tenía la persona que me guiara. Aparte de Fabián, el evangelista, que él era el que siempre estaba muy atento, muy pendiente a mí, aparte de él no veía a otra persona que estuviera allí. Entonces yo iba a la iglesia, pero me sentía solo.
Aparte que era muy tímido, inseguro, eh, una persona que le daba miedo hablar delante de las personas. Aparte de que era eso, yo hacía un gran esfuerzo para relacionarme y muchas veces veía que no encajaba, no engranaba. Entonces yo me decepcioné y empecé a buscar otro tipo de amistades, amistades del mundo. Y allí fue donde me aparté. Hice lo que nunca había hecho. Entonces ahí es cuando empecé a tomar, ahí es cuando empecé a ir a fiestas, empecé a juntarme muchas veces con gente que no debía meterme en grupos que no tenía que meterme. Viví episodios en mi vida que no tenía que vivirlos. Ya veía que mi vida iba igual que las de mi mismo papá y, y las de mis tíos. Yo siempre había dicho, yo no quiero ser igual, yo quiero ser diferente. Eh, Hasta que empezaron a ocurrir una serie de eventos en mi casa que empezaron a ser muy, pero muy extraños. Primero murió mi abuelo, luego murió mi abuela, luego murió mi otro tío, luego el otro. Murieron en un periodo como de 7 años seguidos, 5 o 6 años seguidos. Es decir, cada año y ciertos meses moría alguien, cada año y ciertos meses moría otra persona, y así, y eso fue una cadena. Murieron en mis manos, es decir, yo los vi cuando ellos dieron su último suspiro, cuando estaban en la casa. Escuchaba a los vecinos que decían, no, esa casa tiene que estar embrujada, no, que eso no es normal, y que la gente, mira, un poco de muertos. En esa casa han muerto más gente que los que han muerto en toda la cuadra, decía la gente. Empecé a buscar, digamos, de esta manera empecé a buscar de Dios. Eh, y empecé a ir a campañas, empecé a ir a cultos. Y en todas las campañas que yo iba a cultos, siempre el predicador me hablaba. Me decían, joven, Dios tiene un propósito contigo. Tú vienes de una familia que ha sufrido y Dios te quiere tomar a ti para quebrar la maldición que hay sobre tu casa. Entonces, yo sabía que Dios me estaba llamando. Ya conocía de la Biblia. Había un convencimiento interno en mí de que Dios me estaba llamando. Entonces, en mi habitación, yo me arrodillé. Precisamente en la misma habitación donde habían fallecido mis antiguos tíos. En esa misma habitación dormía yo. Y ahí en esa misma habitación, o sea, yo me arrodillé al Señor y le dije, Señor, yo sé que tú quieres algo conmigo. Tú a mí me estás llamando y yo sé que tú me estás llamando. La iglesia donde yo asistía es una iglesia que me queda muy distante. Si tú me das la oportunidad de estar en una iglesia que esté por aquí cerca, si tú me quitas todas estas amistades que yo tengo y me das nuevas amistades, nuevas personas, que sean como mis hermanos, entonces yo prometo servirte. Eso fue lo que yo le dije al Señor. Y cuando uno le dice algo a Dios, Dios se toma muy en serio lo que uno le dice. Salí yo a los días, nos sentábamos en la esquina, usted sabe, sí, pelados de barrio, sí, populares, nos sentamos en la esquina y había un vecino que también era amigo. Él había tenido problemas con la justicia. Lo habían capturado y lo estaban investigando. Estaba en su casa.
Y él me dice esto, Pacho, porque a mí me decían Pacho, me decían Pachito. Se me llamaba, me llamo Rafael. Sin llamarte Francisco. Me decían Pacho, me decían Pachito. La historia, bueno, la historia de por qué me decían Pachito era porque, bueno, me cuentan mis abuelos que cuando yo estaba en la casa y mi abuelo prendía el picó, colocaba una canción que era secular, que se llamaba Pachito el Chea. Ah, ya. Y colocaba esa canción y decían que yo bailaba, que yo me brincaba. Entonces me colocaron Pachito. Entonces, en el barrio, por ahí, por donde me crié, me conocían como Pachito, Pacho. Entonces él me dice, Pacho, eh, abrieron una iglesia por aquí cerca de 2 cuadras. Y yo le prometí algo al Señor, me dice, yo estoy, me dice, yo estoy en un proceso penal. Eh, yo le prometí al Señor que si el Señor me libraba de este proceso, yo me iba a convertir y le iba a servir a él. Me dice él. Sí. Había otro que estaba al lado mío que también me dice lo mismo. A mí Dios me libró de la muerte. Yo también quiero buscar de Dios. Y ellos son los que me invitan a la iglesia. El pastor de la congregación dijo, pasen al frente los que quieren recibir al Señor. Y yo pasé al frente, recibí eh, al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Los otros no cumplieron. Dios al otro lo sanó, al otro lo libró, pero siguieron su vida. Pero yo ese día, yo me quedé y mi vida cambió a partir de ahí. Hubieron muchos cambios en mi vida cuando yo hice eso. Y me hizo falta, yo digo que lo que me hizo falta fue el amor fraternal. Y me hizo falta servirle a Dios y sentirme útil en la iglesia. Explotar las cosas y los talentos y las cosas que Dios había colocado en mí. Pero yo desde ese día, cuando yo salí de esa célula, yo fui otra persona. No fui el mismo, pero Fue allí. pero me dejé llevar. Me dejé llevar y cuando hago una aclaración, cuando yo digo que me aparté, estaba apartado, pero nunca dejé de ir a la iglesia. Sí. O sea, yo seguía yendo a la iglesia los domingos, seguía yendo a la iglesia a los cultos de los jóvenes, yo seguía yendo, pero como dice, tenía un pie firmemente plantado en el mundo y otro pie firmemente plantado en la iglesia. Y gracias a Fabián, nunca dejó de insistir en mí. Él iba a mi casa, me daba el discipulado básico, me invitaba, o sea, me dedicó tiempo, y, y creo que eso fue lo que impidió que yo me pudiera perder del todo al mundo. Fue bastante extraño porque yo llego en diciembre. En diciembre nadie se convierte, pero yo llego en un diciembre. Empiezo a darme cuenta de lo que es el mundo espiritual. Empiezo a ver la realidad de las cosas. De repente estamos en una ocasión en un ayuno y viene una mujer. Ella era una predicadora y ella dice, hay que orar por este jovencito. Y ella dice, porque hay un espíritu de muerte que te sigue. Tú te vas a morir. Yo he tenido una visión contigo, que tú te vas a accidentar y vas a morir. Entonces yo era un poco escéptico ante esas cosas, porque apenas estaba comenzando, no tenía mucho conocimiento. Y ellos, bueno, hicieron una cadena de oración, ellos me ungieron con aceite y oraron por mí. Cuando yo llego a mi casa, mi mamá me dice, poco alterada, me dice, he tenido un sueño contigo, un sueño bastante raro. Yo soñé que, me dice mi mamá, que tú te habías muerto, que tú estabas metido en un cajón, aquí en esta casa, y que nosotros te estábamos velando.
que tu antiguo tío que había fallecido, tu antiguo tío, el último que falleció, estaba aquí en medio de la casa. Y que nosotros teníamos unas rosas moradas. Y salía un río, un agua que salía de la casa. Un agua que bañaba y nos mojaba los pies. Entonces, en ese preciso momento yo entendí lo que Dios me estaba diciendo. Mi tío representaba un espíritu de muerte. Sí. Y el estar yo metido en un cajón representaba que yo era el próximo de la familia que iba a morir. Yo fui más consciente todavía de lo que Dios estaba haciendo en mí. Y a partir de allí empecé a buscar a Dios en serio. Cuando yo llego a la iglesia, yo veo que los jóvenes de la iglesia, ellos empiezan a cogerme, ellos me rodean. Pero no era una manera normal, era una manera persistente e incisiva que ellos estaban haciendo conmigo. O sea, ellos empezaron a rodearme de una manera que ellos me llamaban, entre esos, mi esposa Maylene, quien le doy gracias por todo lo que ella hizo. Porque ella era la líder de jóvenes en ese tiempo. Ella me llamaba, mandaba a los jóvenes que me buscaran. Ahí en la casa, en la esquina de la casa, como esa era una casa familiar, era una casa y eran varios apartamentos, en la esquina de la casa había un billar, un primo mío tenía un billar y a mí me gustaba estar metido en el billar, pero no era porque me gustaba jugar billar, a mí lo que me gustaba era la música. Y muchas veces ellos llegaban y me sacaban de allí, me llevaban de la iglesia. Luego me enteré que antes de que yo llegara a la iglesia, antes de que yo llegara, había llegado un predicador. No recuerdo el nombre, pero llegó un predicador. Y el predicador pregunta, aquí hay un Rafael Moreno, dice, me cuenta. Aquí hay un Rafael, le dice, no, no, aquí no hay. Entonces él da una profecía y dice, a esta iglesia va a llegar un joven llamado Rafael Moreno. Espérenlo porque él va a llegar. Y él va a ser de mucha bendición para todos ustedes, para la gloria y honra del Señor. Así que cuando yo llego, todo el mundo estaba expectante y me piden el nombre y yo le digo, no, yo me llamo Rafael Montero. No, pero es Moreno, Montero. Llegaron a la conclusión de que el predicador había visto la lectura mal. Era yo. Bien. Por eso fue que los jóvenes, ellos me acogieron, me rodearon. Wow. O sea, me vi tan rodeado que yo no tuve de otra sino firmar mi vida con el Señor. Que yo me bautizo. Antes del bautismo, yo había tenido un sueño, porque yo no quería bautizar. O sea, a pesar de que yo sabía, yo tenía temor a bautizarme. Y es normal, porque en mi casa ninguno era evangélico. Yo era el único que había escuchado de Cristo. Entonces, yo me acuerdo que para ese tiempo yo estudiaba en el SENA. Me iba a bautizar el sábado después de mi llegada del SENA. Y el viernes por la noche yo tengo un sueño. Quiero tratar para tratar de darles esta idea que quiero decir. Había un león que me perseguía. Yo corría y el león me perseguía. Cuando el león me está persiguiendo, yo me meto en una especie de un castillo y me siento protegido. Cierro las puertas, pero cuando vengo a ver, el león está dentro del castillo. Cuando yo miro hacia un costado, yo veo una puerta del castillo que está abierta y yo salgo por esa puerta. Cuando yo salgo por esa puerta, yo veo un hermoso mar con la figura de un hombre que tenía una apariencia, vi la apariencia del hombre,
Y era un hermoso mar, pero un hermoso mar cristalino, limpio. Era un mar como resplandeciente. Y la figura de ese hombre me llamaba y me decía, ven, ven. Cuando yo volteo hacia atrás, el león se convierte en un hombre. El hombre tenía un vestido, estaba vestido, tenía como un vestido enterizo, vestido entero de negro. Y tenía como una especie de sombrero, algo así en su cabeza. Y el hombre me dice, vete, vete, ya no puedo hacer nada, vete. Y yo me voy y me sumerjo en las aguas. Wow. Entonces yo me levanto entusiasmado diciendo, Señor, tú me visitaste en sueño y tú quieres que me bautice. Me bauticé, pero ahí no terminó todo. Luego que yo me bautizo, a las semanas, yo tengo otro sueño. En el sueño, yo estaba en la casa y llegaba ese mismo hombre. El mismo hombre que me había dicho, vete, llegaba. Y el hombre me habla y me dice, él me dice, vengo aquí para que hagas un pacto conmigo. Cuando el hombre me dice eso, yo le respondo y le digo, en el sueño le digo, yo no tengo ninguna clase de pacto que hacer contigo, porque ya yo pacté con Jesucristo. La sangre de Jesucristo te quema. Cuando yo le digo a ese hombre así en el sueño, él se convierte en un perro grande, gigantesco, que empezó a mostrarme sus colmillos y quería como agredirme. Pero cuando yo le decía, la sangre de Cristo te quema, y entre más yo le decía la sangre de Cristo, el perro se derritió por completo y quedó hecho cenizas y polvo. Entonces yo entendí lo que estaba pasando. El día que yo acepté a Jesús y oraron por mí, se quebrantó un pacto de muerte en toda la familia. Como Satanás sabía que se quebrantó, él quería renovar el pacto conmigo. Pero yo escogí a Jesucristo. Santo. Nosotros vivimos un proceso que fue con mi papá. Él todavía estaba en el alcohol, a pesar de que yo era cristiano. Y no solamente estaba en el alcohol, estaba en contra de los evangélicos. Él no aceptaba de que su hijo fuera evangélico, porque él odiaba a los evangélicos. Cada vez que, por ejemplo, alguien llegaba a la casa y llegaba a compartirme la Biblia, la palabra de Dios o algo, él muchas veces, bajo los efectos del alcohol, muchas veces él los insultaba, le decía toda clase de improperio, y la gente tenía que irse de mi casa. Cuando él se enteró de que yo me iba a bautizar, en vez de alegrarse, lo que hizo fue que se entristeció, y muchos en la casa se entristecieron porque no conocíamos lo que era eso. Tanto así que a veces yo me sentaba en la sala a leer la Biblia, yo cogía la palabra de Dios, o sea, yo abría la palabra de Dios, la cogía y empezaba a leerla, y él estaba al lado, y él se paraba enfurecido. Decía, ya vienes tú a leer eso, y cogía y se paraba, no soportaba que yo leyera la Biblia delante de él. Hacía Wow. a ese nivel, él no aceptaba el Evangelio, hasta que le vino una enfermedad. Mi padre le vino un cáncer en el pulmón y empezamos a vivir un proceso. Cuando él estaba en el hospital, para la gloria y honra del Señor, estaban tratándole su cáncer y que ya habían declarado de que ya el cáncer había hecho metástasis y que ya no había nada que hacer por él. Él mismo me decía, hijo, ábreme la Biblia, léemela, predícame, órame. El mismo que me decía que le cerrara la Biblia, que no soportaba, ahora me decía que le abriera la Biblia y se la leyera. Entonces yo iba todos los días al hospital a cuidarlo, y le predicaba, le hablaba, le hacía la oración de fe todos los días. Cuando ya los médicos lo desahuciaron, ya lo mandaron para la casa diciendo no podemos hacer nada por ahí, esperen que muera en su casa. Estaba bastante deteriorado que él estaba en la casa. Él empezó a vivir episodios espirituales fuertes, porque él estaba acostado en la cama y él veía los demonios que venían por él.
veía los demonios, él los veía, él decía, ahí está, ahí está, ahí está. Se burla de mí, mira, ahí está, ahí está. Él veía los demonios que estaban ahí. Pero yo no los veía. Entonces, yo lo que hacía era que yo en muchas ocasiones oraba, yo ayunaba, yo clamaba, yo reprendía, yo hacía cantidades de cosas, pero él siempre veía los demonios. Yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Hasta que un día Dios me habló y me dijo, revisa el closet. Y yo empecé a revisar el closet y encontré un disfraz de Congo, o sea, de la danza del Congo. Así es. De los tradicionales, de los carnavales de Barranquilla, que es una fiesta pues, que la gente cree que es folclórica, pero detrás de eso se esconden una cantidad de espíritus y de demonios y de rituales y de cantidad de cosas. Entonces Dios me decía, es el disfraz. Saca ese disfraz de ahí y bótalo. Y yo cogí el disfraz, lo boté. Y efectivamente, apenas yo boté el disfraz, él dejó de ver esos espíritus. Como a los 2 o 3 días, mi papá parte a la presencia del Señor. Dios te dio la oportunidad de ganar su alma para el Señor. Por eso yo estaba no estaba triste. Claro. Yo no estaba triste. A veces la gente no comprende eso, pero yo no estaba triste. Yo estaba contento porque mi papá se había ido con el Señor y ese pacto, esa maldición de muerte se había quebrantado. Así es. Pastor Elvis, mi vida cambió. Nuestra vida cambió, pero de una manera impresionante. Se acabaron las riñas, se acabaron las peleas. Ya uno no vivía con esa zozobra, ese temor de lo que fuera a pasar en la casa. Encontré un propósito en mi vida. El Señor me dio un hermoso ministerio, un precioso ministerio me dio el Señor. Y digamos que en la iglesia encontré todo lo que no encontré en mi casa. Encontré amistades fieles, verdaderas, personas que realmente me amaban, me querían. Dios me dio una hermosa esposa, me dio una segunda madre, la señora Minerva, un segundo padre, Sí, el señor Humberto, hermanos. Me reí como nunca en mi vida me había reído. En otras palabras, yo defino como que Dios me sació, como que Dios me saturó de su amor, de su paz. La iglesia es una comunidad restauradora donde encontramos padres, hermanos, amigos, donde Dios se encarga de suplir todas las necesidades que nosotros tenemos. Una de las cosas que a mí me sorprendió es que, bueno, yo no fui una persona muy sobresaliente cuando estaba en el bachillerato. Nunca me consideré una persona inteligente, sabia. Eh, eh, Siempre quería estar en el grupo de la recochita y todo eso, pero nunca me consideré así. Entonces nunca ocupé los primeros puestos, los primeros lugares, nunca. Pero cuando yo me convierto al evangelio y empiezo a estudiar siendo cristiano, yo hice 3 cursos. Hice un curso de técnico en el SENA de mecánica industrial, hice otro de técnico electricista, hice otro de tecnólogo electricista. Ese ha sido mi formación, hasta ahí ha llegado mi formación académica en lo secular. Y para la gloria y honra del Señor, en todos los tres cursos que hice, fui el alumno más destacado. Gloria a Dios. Me condecoraron en el primero, en el segundo, en el tercero. Tuve las mejores notas. Fue un estudiante muy sobresaliente, cosa que yo nunca hice cuando estaba en el bachillerato, y me di cuenta de que tenía la capacidad. Es decir, Cristo me quitó ese velo, esa mentira que Satanás había colocado por tantos años
diciéndome que yo no podía, que yo no era inteligente, Mm. que yo no podía estar entre los primeros lugares. Y eso fue algo impresionante. En los trabajos, todos los trabajos seculares que yo he tenido, siempre me he ganado la confianza de los jefes, de las personas que han depositado su confianza en mí. Yo he sido como su consejero espiritual. Eh, Me respetan. En todos los lugares donde he ido para la gloria y honra del Señor, Dios me ha dado la oportunidad de predicarles a todos, Qué de bueno. hacer devocionales. Eh, lo que tú me decías, es decir, o sea, Dios me ha dado la oportunidad de que en el lugar donde voy, Dios me ha hecho ser influyente. Exacto. Es decir, y nunca lo he buscado, pero Dios me ha hecho ser una persona que no pase desapercibida, a pesar de que en mi personalidad yo siempre he querido como esconderme, con que nadie me vea, con que allá estoy de último. Esa es mi personalidad, Sí, es. pero he visto la gracia de Dios en mi vida, que Dios siempre me hace influyente, Amén. me hace, se cumple lo que dice la escritura, que dice, vosotros sois la luz del mundo, Aleluya. vosotros sois la sal de la tierra. Somos una generación de impacto. Así es. Y bueno, hemos visto eso en lo secular. En cuanto a lo ministerial, Pastor Elvin, creo que yo le puedo decir que después de Dios, mi esposa, lo más hermoso que a mí me ha pasado ha sido el ministerio, los dones que el Señor me ha entregado. A mí me apasiona lo que hago, me apasiona más que cualquier otra cosa. Es impresionante, por ejemplo, cómo ir a algún lugar. A veces yo estoy en los supermercados, por ejemplo, en un supermercado estoy y me encuentro con alguien y me dice, usted, usted hermano, es el predicador que estaba en tal lado y usted oró por mí, yo me sané. Wow. Yo tenía una enfermedad en la rodilla que no podía, me ha pasado, Sí. no podía mover la rodilla desde hace tiempo, tenía un año, y usted dijo, aquí hay una persona con un dolor en la rodilla, Dios te está sanando, y para la gloria de Dios estoy sano. Wow. Entonces, ¿qué cosa más gratificante que esa? Ya no es como a uno para tomar las decisiones que tiene que tomar. Ya uno sabe que Cristo está en nosotros y que uno es guiado por el Espíritu de Dios a todas las cosas que uno decida hacer, a todas las cosas. Desde salir a la tienda a comprar algo, hasta viajar a otra ciudad, a otro país. Uno siempre ve involucrado a Dios en todas las áreas de su vida y en todo lo que uno haga, uno siempre ve involucrado a Dios. Y uno pues diariamente pues ejerce sus disciplinas espirituales. Mi esposa y yo oramos, yo oro personalmente, soy un hombre agradecido, bendigo cada día, agradecido con cada día que el Señor me da, cada cosa que Dios hace en mi vida. Y bueno, siempre pensando en, como dice Pablo, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. Así es. Entonces, el sentir o el pensar de Cristo eran las almas, el servir al prójimo, la comunidad. Y siempre nos debimos preparando para poder servirle a otros. Ahora ya la muerte ya no nos persigue. Ahora nosotros la echamos fuera. Así es. Ya la enfermedad no nos persigue. Ahora nosotros echamos fuera la enfermedad. Así es. Porque somos embajadores del reino de los cielos. La mayor experiencia para mí, lo que a mí más me llena de satisfacción y de alegría es pues bajarme yo de un púlpito, de una administración, y se me han acercado personas llorando que me dicen, a partir de hoy soy otra persona.
el haber escuchado un mensaje, una predicación de usted, me ha cambiado la vida. Y ver esas personas que se acercan con lágrimas en sus ojos, que me dan un abrazo, que me agradecen, aunque no seamos nosotros, solo somos vasos. Para mí eso es lo más impactante que me ha pasado. Han habido muchas cosas, pero que una persona decida cambiar su vida simplemente porque tú eres el vaso que Dios usa, yo creo que es lo más maravilloso. Dicho de otra manera, creo que lo que más me ha impactado es ver cómo Dios usa mi vida. Gloria al Señor. Cómo Dios me usa para su gloria y para su honra. Creo que eso es lo que me ha dejado boquiabierto y con lo cual le agradezco a Dios por haberme escogido a mí para ese propósito. O sea, hay muchos, pero Esa pregunta para un evangelista es como, complicada. sí, como predicador que soy y como me gusta ser bastante homilético, como predicador que soy, bueno, quiero encajarlo, este versículo, en todo lo que hemos dicho y decirlo de esta manera, lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Creo que ese versículo impactó mucho mi vida porque muchas veces hay cosas que heredamos de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Un ejemplo, la Biblia habla de un personaje en la Biblia. Me pediste un versículo y un personaje. Sí. Voy a leer el personaje. El libro no, porque no terminamos. pero la escritura dice que había un hombre llamado Mefiboset. Mefiboset nunca supo lo que ocurrió en su pasado, lo que hicieron con él. Pero en Primera de Samuel, si no estoy mal, capítulo 28 del verso 3, la Biblia dice que Saúl, que era el abuelo de Mefiboset, él estaba peleando con los filisteos. Pero Samuel ya había muerto y dice que él consultó a Jehová por palabra, por sueño, por Urim, y Dios no le respondió. Entonces él le dijo a los criados, búsquenme una divina, que en ella haya espíritu de adivinación, para yo consultar a Jehová a través de ella. Entonces le dijeron, en Endor hay una divina, y él se fue a Endor, se presentó la divina le dijo, ¿a quién quieres que me hagas traer? Hazme traer a Samuel, el que falleció. Y Samuel se le presenta, entre comillas. Todos sabemos que no era Samuel, era un espíritu que estaba tomando la forma de Samuel para tratar de engañar a este rey ya desechado por Dios llamado Saúl. Pero a mí me sorprende lo que le dice ese espíritu, porque el espíritu le dice, ya tú fuiste desechado. Y el espíritu le dice, tú estarás conmigo mañana, estarás conmigo, y tus hijos estarán conmigo. Quiere decir, hay gente que cree que consultar a un brujo, orarle a una imagen o participar en un rito, cree que eso no tiene consecuencias. Pero cuando Saúl hace eso, de consultar a una divina,
y se le aparece ese ente espiritual lo maldice a él y maldice toda su casa, toda su descendencia. Entonces por eso podemos ver que Jonatán, su hijo, murió. La Biblia dice que cuando venían por la casa de Saúl, la nodriza tomó a Mefibosé, se cayó y quedó lisiado de ambos pies. Dice que entraron unos delincuentes al palacio, le cortaron la cabeza a su tío llamado Isboset. Saúl también lo decapitaron. Entonces, cuando Mefibosé miraba atrás, lo que tenía era un pasado de muerte, un pasado sanguinario. Sin embargo, la Biblia dice que el rey lo mandó a llamar. La escritura dice que David empezó a decir, hay alguien en la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán, mi siervo. Y cuando mandaron a traer a Mefibosé, la escritura nos dice que Mefibosé vino temblando. ¿Por qué estaba temblando? Porque él pensaba que ese era su día de muerte. Pero David le dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré misericordia por amor de Jonatán, mi siervo, y te devolveré todas las tierras que eran de Saúl tu padre. Entonces, cuando David lo llama, se quebranta toda la maldición que él tenía de muerte del pasado. Y todo lo que Satanás le robó a sus padres se le fue devuelto por Dios. Así es. Entonces, yo creo que cuando venimos al Señor Jesucristo, Cristo puede romper, quebrar toda la maldición que haya sobre la casa de Saúl, que haya sobre la casa de los monteros, Así es. que haya sobre cualquier apellido, cualquier familia. Y no solamente eso, Dios es tan bueno que Él nos restaura. Él lo que hace es que nos trae todas aquellas cosas que nuestros antepasados no consiguieron, las conseguiremos nosotros con su gracia y su misericordia. Yo diría que hay personas que parecen incansables, humanamente hablando, parecen insalvables, pero no hay nada que la gracia de Dios no alcance. Dios tuvo misericordia de mí. En una cantina, unas personas bajo el efecto del alcohol, y Dios me miró con su gracia y me llamó. Para Dios no hay imposible. Yo les digo a las personas que me están escuchando que nunca den por perdido ese familiar, el alcohol, en la droga, en la delincuencia, esa persona en la obstinación, en el adulterio, en las fiestas. Nunca los den por perdido, porque Dios, para salvar a alguien, Él es capaz de hacer cualquier cosa. Este es mi consejo, y que se aferren a aquella promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. A mí me gustaría, amado Rafael, que nos guiaras en esa oración preciosa de salvación, de esta oración de fe que salva. Y yo sé que hay muchas personas que nos están viendo, que nos están escuchando, y que hoy la desesperanza está echándose a un lado para darle paso a la esperanza. Amén. Vamos a orar. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia. Gracias por todas estas personas que se han conectado, por estas personas que en este preciso momento tu palabra, tu mensaje, Señor, ha llegado a sus corazones. En el nombre poderoso de Jesús, toca sus vidas. Ahí donde te encuentras, ahí en tu casa, si quieres recibir al Señor, o si tienes algún familiar que tienes a tu lado,
Repite esta oración conmigo y recibe al Señor en tu corazón. Repite conmigo: Señor Jesús, que estás ahora mismo en este lugar, te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y líbrame del infierno y de la condenación eterna. Te doy gracias, Señor, porque a partir de hoy tú me recibes por tu reino y por tu gracia. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, primero que todo, Pastor Elvis, dale gracias pues al Todopoderoso, al Señor que nos da la vida y nos permite estar aquí. Gracias a ti, Pastor Elvis, gracias a la pastora Judith, a Elvis Junior, a todos los que hacen parte de esto y todos los que han aportado un granito de arena para que todo esto pueda realizarse. Muchas gracias. Gracias a todos los que se han conectado, a los que estuvieron y han sido fieles, a los que se conectan al devocional del ministerio, ¿verdad? Caminando con Jesús. Muchas gracias por la fidelidad, por estar con nosotros. Es una bendición. Vamos a seguir orando por ustedes. Aleluya. Vamos a seguir clamando al Señor por ustedes, para que el Señor cada día más se glorifique en cada uno de ustedes. Gracias al ministerio La Vid Verdadera, nos sentimos honrados de pertenecer a este ministerio. Así es. Gracias a nuestros padres espirituales, el apóstol Amén, el apóstol Carmen, a su familia, porque realmente nos hacen sentir importantes. Así es. Nos sentimos en familia. Muchas gracias, estamos muy agradecidos. Creo que somos una comunidad en el cual nosotros hemos podido experimentar en gran manera lo que es el amor fraternal. Lo hemos experimentado y realmente, como decía yo, nos sentimos saciados y bendecidos. Así que muchas gracias y bueno, les esperamos pronto. El Señor les bendiga y les guarde a todos. Amén.